Saludos y bienvenidos. En esta oportunidad voy a hablarles de un tema escatológico que considero muy importante y que sienta la base para próximas lecciones relacionadas con el tema de hoy. Te animo a que te quedes hasta el final del video. Comencemos. Diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. Veremos que los tiempos en que suceden son diferentes. Los significados son diferentes y por supuesto las implicaciones entre la gran tribulación y la ira de Dios son diferentes. En aras del tiempo solo daremos un paseo por el libro de Apocalipsis. Examinaremos algunos versículos relacionados al tema en cuestión. Pero antes quiero resaltar del libro de Apocalipsis el capítulo 1, verso 3, que dice así: Bienaventurado, y esto significa dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sabes? Hay bendición en aquellos que leen, escuchan y guardan las palabras de este libro profético. Es el deseo de Dios que todo cristiano estudie, entienda y no menosprecie las cosas aquí descritas. Y para ello, veamos en qué lugar aparece la palabra la gran tribulación y en qué parte se habla de la ira de Dios. Vamos a remitirnos, por supuesto, al libro de Apocalipsis, que, por cierto, es muy importante mencionar que para tener una correcta comprensión acerca del estudio de este libro, un principio al que debes saber es que fue escrito en un orden cronológico. Bien, ¿en dónde se habla acerca de la gran tribulación? Y la respuesta la encontramos en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, que dice: Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Observamos que cuando es mencionada esta palabra, la gran tribulación, nos encontramos en el sexto sello. Pero aún la ira de Dios no ha comenzado, como lo explicaremos más adelante. Es decir, antes que venga la ira de Dios, creemos que primero sucede la gran tribulación, con el rompimiento del primer sello. Presta atención al vocabulario bíblico que se usa aquí. El término la gran tribulación sabemos que se refiere a lo que conocemos como el período de la semana 70 de la profecía de Daniel. Dicho de otra forma, los últimos 7 años de la historia en donde Jesucristo rompe el primero de los 7 sellos y da inicio a la gran tribulación. Lo que quiero que entiendas es la diferencia que existe entre la gran tribulación y la ira de Dios. Son dos eventos diferentes. No es lo mismo. No es apropiado afirmar, ni es sano doctrinalmente enseñar que la ira de Dios comience cuando se rompe el primero de los 7 sellos. Es un error suponer que los 7 años completos desde su inicio correspondan a un período de ira de Dios sobre la humanidad. Te diré cuándo es anunciada la ira de Dios y cuándo realmente es que inicia, es decir, cuándo es derramada formalmente la ira de Dios. Si prestas atención con mucho cuidado al examinar la Escritura, verás que la ira de Dios es anunciada cuando se rompe el sexto sello y no el primer sello. Dios anuncia su ira con señales en el cielo. El sol se pone negro como tela de silicio y la luna roja como el color de la sangre, y hay un gran terremoto. Y dice que las montañas e islas se mueven de su lugar. Es allí donde los gobernantes de las naciones, los poderosos, los ricos, los que no están necesariamente sufriendo por la gran tribulación, dirán a las rocas y a las cuevas: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué?
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Y allí estamos situados en el sexto sello. Ahora, si me preguntaras, ¿cuándo es que realmente cae la ira de Dios en su primera fase? Pues te diría que, de acuerdo a la misma Biblia, exactamente cuando se rompe el séptimo sello. Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 7. Con el juicio de las trompetas. Es allí donde formalmente cae la ira de Dios. Leamos. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Sigamos. Apocalipsis 8 del 6 al 7. Y dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Podemos ver de forma clara, contundente, explícita. El ángel le comunica a Juan que la ira de Dios inicia con el juicio de las trompetas. Mientras que en la gran tribulación comienza desde que se rompe el primer sello. Esta gran tribulación, la fuente que origina esto, el causante, el artífice de este mal, es satánico, es obra del anticristo, a quien se le concede actuar por un determinado tiempo, con los 4 caballos del Apocalipsis. Y sabemos que cuando se rompen los primeros 4 sellos, que representan estos 4 caballos malignos, y que los mismos están relacionados entre sí, la fuente de este mal que vendrá, quien produce este mal, no es Dios. Repito, Dios no es la fuente de la gran tribulación. Esto es obra del anticristo. Y sabemos que las características de esta gran tribulación, aparte de guerras, colapsos económicos, hambruna, pestes, muerte y sobre todo persecución religiosa a escala mundial, son todas ocasionadas por el hombre en la persona del anticristo y su imperio. A diferencia de la ira de Dios, quien es Dios mismo el causante, Él es la fuente que produce este castigo que comienza con el juicio de las trompetas en su primera fase. Y luego las 7 copas donde consume toda su ira. Para finalizar, permíteme decir que el propósito de este video no es que estés en acuerdo o en desacuerdo conmigo, sino que analices los argumentos y los textos bíblicos que te he mostrado y así tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Bien, mis hermanos y amigos, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.